A ver, vamos a probar. Probando, probando. Probando, probando. Voy a subir el volumen. %. Probando, probando. Probando, probando. Muy bien. A ver, vamos a probar. Perfecto, sí está bien. Estimados amigos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer una transmisión especial sobre la programación de Conociendo Nuestra Historia. El tema que correspondía a la programación era sobre el imperio de los incas o los incas. Sin embargo, hemos dado un stand-by a este especial para poder dedicarnos por completo a las celebraciones por el bicentenario de la independencia nacional. Es así que el tema que vamos a tratar el día de hoy, como poniendo una pausa, es sobre el tema de lo que sucedió en el mes de julio del año 1821. Vamos a pasar algunos datos inéditos, explicar lo que sucedió en la ciudad de Lima, que fue el centro, el teatro de operaciones de esta proclamación, la cual fue el punto de partida para que nosotros sigamos siendo soberanos. Un ratito voy a responder rapidito a uno de los integrantes. Y él envía el mensaje. Ok. Entonces, de esa manera, vamos a continuar con este especial. Y va a ser, a partir de este momento, el primer acto que vamos a hacer como organización en las celebraciones por el bicentenario de la independencia nacional. Antes de eso, primero, mientras van ingresando los demás, quería invitarles a un evento central que se va a realizar como celebración por el bicentenario de la independencia del Perú, que va a ser el Congreso Internacional Bicentenario de la independencia del Perú. Para los que recién se conectan, hoy día 19 de junio del año 2021, estamos haciendo el primer acto oficial en conmemoración del bicentenario de la independencia de nuestro país, el Perú. Muy bien, antes, mientras van ingresando las personas, para los que recién se están conectando después de tiempo, no estamos haciendo el conociendo nuestra historia desde el mes de abril, más o menos, y lo hemos dejado en stand-by porque hemos estado haciendo un trabajo muy arduo de organización de este evento, que va a ser el primer Congreso Internacional Bicentenario de la Independencia del Perú. Se va a realizar entre el 18 y el 25 de julio del año 2021, durante casi todos los días. Vamos a bajar. Va a ser transmitido por este fanpage, obviamente organizado por nosotros, pero también va a ser transmitido por Zoom. Va a ser el ingreso libre. Si quieren pedir el enlace de Zoom, pueden escribir a este correo, o en su defecto, pedir información por la información del WhatsApp. De este fanpage tiene un enlace de WhatsApp, y también se le puede mandar mensajes por Messenger al fanpage. Y gustosamente vamos a pasarles el enlace. Igualmente vamos a publicar todavía para el mes de julio una red de WhatsApp de integrantes del comité para cada mesa. Cada mesa va a tener su WhatsApp para pedir el enlace. Y el correo electrónico va a ser a nivel general. El domingo 18 de junio se va a aperturar el Congreso Internacional. Va a iniciarse a las 10 de la mañana la inauguración. Y luego, a las 10:40 de la mañana, va a haber una exposición a cargo de la Miss Arequipa,
la señorita Valerie Melo, que es licenciada en Administración de Negocios, y va a exponer sobre las bondades, los lugares turísticos y lo mejor del departamento y de la ciudad de Arequipa. Luego va a hablar el licenciado en Empresas Turísticas, Elvis González, que va a hablar sobre conociendo Puerto Bermúdez, Oxapampa, Cerro de Pasco, ¿no? Como podemos ver, hay una parte de la sierra, una parte de la ceja de selva, y también vamos a ver parte de la costa, turismo en Lurín, santuario de Pachacamac, a cargo de la guía oficial de turismo, Elki Arteta Paredes. El moderador va a ser nuestro asociado Giancarlos Ticona, integrante del comité. Y esa va a ser la mesa inaugural. Vamos a hablar de un sitio de la sierra, de un sitio de la selva y de un sitio de la costa. Y previa a la inauguración. Y luego vendrá la ronda de preguntas. Reitero, el ingreso va a ser totalmente gratuito. No va a tener ningún costo. Es libre el ingreso por Zoom. Pero para obtener los certificados tienen que estar por Zoom. Los que ya no puedan estar por Zoom o tengan problemas, si vuelve a haber una asesoría para ingresar al Zoom, pueden escucharlo también por el fanpage, ¿no? Va a quedar grabado. Este va a ser el domingo 18 en la mañana. El domingo 18 de julio en la noche, en la tarde va a haber una especie de break, un gran break. A las 6 de la tarde se va a iniciar la segunda mesa, que va a ser sobre investigaciones en arqueología. A las 6 de la tarde va a exponer el arqueólogo ecuatoriano Saúl Uribe, que es investigador de la Universidad Politécnica Salesiana y miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, que va a exponer aportes teóricos metodológicos al estudio de las representaciones iconográficas en cerámica prehispánica. Como podemos ver, son temas ya de investigación, para que los que les guste o sean aficionados a la arqueología puedan conocer también, ¿no? La arqueología. Luego, a las 6:40 va a exponer el arqueólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, Juan Carlos Ugaz Moro, interacción cultural durante el Horizonte Medio en el Valle Medio de Jequetepeque, Cajamarca. ¿No? Temas de la época pre-incaica, prehispánica, pre-incaica. ¿No? Luego, el licenciado de la Arqueología de la Universidad Nacional de Ica, de San Luis Gonzaga, el licenciado Alex Guamaní, va a exponer la tecnología hidráulica de los antiguos Nazca. Y luego, para cerrar esa mesa, el arqueólogo de la Universidad Nacional de Trujillo, el arqueólogo Luis Valle Álvarez, va a hablar de la importancia de la arqueología en el actual Departamento de la Libertad. Y luego viene la ronda de preguntas y la moderadora va a ser la moderadora que siempre ha estado con nosotros el año pasado en los sábados patrióticos, que es integrante del comité, que es Ana Cristina. Y ahí se cierra la mesa del 18 de julio. El lunes 18 de julio, como sabemos de que en la mañana, en la tarde, la mayoría tiene que hacer, tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene cosas que hacer, los días de lunes a viernes lo vamos a hacer en la noche, a partir de la tarde. El día lunes 19 va a exponer a cargo de la Escuela de Estudiantes de Teatro Aranguay Pucllac una representación teatral dirigida por Miguel Sente, ¿no? Que se llama El Grito de la Serpiente. Así se llama la representación teatral, El Grito de la Serpiente. No solo van a ser ponencias académicas ni turísticas, sino también va a haber un poco de teatro también, para variar, ¿no? Y luego comienza lo que es la mesa estudiantil a las 6:40, ¿no? Donde van a hablar más que todo estudiantes de arqueología sobre la época prehispánica. Va a hablar el estudiante de la Universidad Nacional, dos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal van a presentar su trabajo. Esos estudiantes son Junior Piedranole y Sebastián Menis Marín. Y van a tratar sobre dos casos de aprovechamiento de recursos en el litoral de Atiquipa en épocas tardías, La Calera y Quebrada Moca. Y luego va a hablar el estudiante de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tema sobre Huaca Respiro, un sitio Coyi en el valle del río Chillón. Y luego, uno de nuestros alumnos en el taller de forense que desarrollamos este verano en el hemisferio sur, en Perú, ¿no? El verano en el hemisferio sur, que es el estudiante de la Universidad Veracruzana de México,
Sandro Sánchez Camarillo, que habla de la arqueología y su relación con la criminalística. Su investigación, su estudio, producto del taller que elaboramos este verano de este año, no verano del hemisferio sur, ¿no? El taller se llevó a cabo entre enero y abril de este año, ¿no? El taller de forense que elaboramos. Y ahí cierra la mesa estudiantil que va a ser en la noche. Como dijimos, días de semana va a ser en la noche, ¿no? El día martes a las 6 de la tarde, ya no a las 5:40, sino a las 6 de la tarde, ya va a ser la mesa inca y colonial, ¿no? O sea, el tema de la época de los incas y de la época de la colonia. Como hizo las anteriores mesas eran preincaicas, ¿no? Ahora esta mesa va a ser inca y de la época de la colonia. Entonces va a aperturar esa mesa la arqueóloga de la Dirección Desconcertada de Cultura del Cusco. Como podemos ver, hay casi de varios departamentos, ¿no? Expuso primero de Arequipa, la misa de Arequipa, expuso el guía de turismo Elvis de Oxapampa, no ceja de selva, ¿no? Se ha expuesto de otros lugares del Perú también, ¿no? Y también acá se está exponiendo de Cusco, ¿no? Vemos que es descentralizado, también de Trujillo han expuesto, ¿no? Como van a exponer, perdón. Entonces, la arqueóloga de la Dirección Desconcertada del Cusco, Carmen Rosa Farfán Delgado, que también fue ponente, ¿no? Y muchos de los anteriores también han sido ponentes, especialmente de la mesa de la noche del domingo, han sido ponentes en los sábados patrióticos. Y va a exponer el tema de los incas de Rumihuasi, en el Cusco. Luego, el arqueólogo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Antonio Raimoni Cárdenas, va a exponer el tema sobre las huacas incas en la costa central del Perú. Y luego el arqueólogo de la Universidad de San Marcos, Aldo Noriega Gutiérrez, va a exponer una dualidad simbólica inca en el Valle de Checras, el caso de los paisajes culturales de Quichunque y Jaracoto. Para cerrar la mesa, vamos a tomar una parte de la época de la colonia que es importante. Va a hablar el doctor en Historia por la Universidad Federal de Juiz de Fora, Giovanni Michael González Jauregui, el tema de los mulatos esclavizados y libres de la ciudad de Lima, tributarios, milicianos y médicos del siglo XVI y XIX, al XIX, ¿no? Tema de la época colonial. Y luego va a haber la ronda de preguntas y el moderador va a ser Washington Bautista Montoya, integrante del comité, ¿no? La moderación, comentarios va a estar del anterior día, del lunes. De la mesa estudiantil lo voy a hacer yo, ¿no? En el caso del martes lo va a hacer Washington. El día miércoles 21 de julio, también empieza en la noche a las 6 de la tarde, ya va a ser el tema propiamente de la época de la independencia, ¿no? Como podemos ver, estamos tratando casi todos los periodos de la historia del Perú, ¿no? Estamos hablando de los preincaicos, los incaicos, la colonia y ahora la época de la independencia. Y también estamos tratando una diversidad de lugares del Perú, ¿no? Que es muy variado. Entonces, esta mesa de la independencia la va a aperturar el doctor en educación de la Universidad Nacional de San Marcos. Es una mesa propiamente sanmarquina, todos van a ser sanmarquinos. José Antonio Salazar Mejía. El tema va a ser contribución de Huaylas Ancash a la independencia nacional. Luego, el actor, director y profesor de teatro y bachiller en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Miguel Ángel Sentealtos, va a exponer el tema del teatro en la independencia del Perú, una investigación. Luego, el historiador que siempre nos ha acompañado y le hemos hecho entrevistas, siempre es invitado, amigo del comité, Roberto Mendoza Policarpio, va a hablar del tema de Ignacio Quispe Ninavilca, prócer de la libertad. Luego va a hablar el historiador Segundo Gálvez Ríos, el tema reflexiones sobre la situación del Perú a inicios de la República. Y luego va a haber la ronda de preguntas y comentarios y la moderadora va a ser Consuelo González Madueño. Al día siguiente, el jueves 22 de julio, se va a hablar de la guerra con Chile. Va a ser una mesa dedicada a la guerra con Chile, que fue otro acontecimiento importante en la historia de nuestro país, y se va a tratar de manera científica, ¿no? Sin sesgos. Y el primero que va a hablar es el arqueólogo investigador del Instituto de Estudios Históricos del Pacífico, con el cual tenemos un convenio marco,
que es el arqueólogo Augusto Escarcena Marzano. Y el tema va a ser los soldados de la batalla de San Juan, una aproximación arqueológica. Posteriormente va a hablar el presidente de la Sociedad de Estudios Históricos, coronel Hernando Panizo, una gran persona y muy divulgador de la historia, Juan Carlos Flores Granda. ¿No? Él es, para mí es mucho más que un historiador, y también como un arqueólogo, porque ha aportado mucho para el tema del conocimiento de la guerra con Chile. ¿No? Está muy enfocado en la parte cultural. Y va a hablar sobre la última resistencia, las baterías del Morro Solar de Chorrillos, durante la batalla de San Juan el 13 de enero de 1881. Y luego vamos a venir una mesa magistral a cargo del vicealmirante en situación de retiro de la Armada Peruana, Reinaldo Pizarro Antram. El vicealmirante Pizarro va a hablar sobre el combate naval de Angamos durante 1 hora. Va a ser temas inéditos sobre lo que sucedió y también sobre la parte de las armas que hubieron, de los cañones que hubieron en el Huáscar. Cómo se constituyeron, va a ser bien técnico. Entonces, es una ponencia inédita que ustedes no deberían perderse, les va a servir mucho, en especial los que les gusta investigar sobre la guerra con Chile, ¿no? Y el moderador va a ser nuestro afiliado, Giancarlos Ticona. Y al día siguiente, el viernes 23, ya saliendo de la historia, de la arqueología y del turismo, son muy interesantes, vamos a hablar algo de un tema totalmente diferente y diverso, ¿no? Que es el tema del coach y del liderazgo, que es muy importante, la parte psicológica también. Entonces, va a perdurar esa mesa la tesorera del comité, Erika Gisela Padilla Córdoba. El tema es que se trata de desarrollo una mentalidad emprendedora, sobre emprendimiento, ¿no? Luego va a hablar la psicóloga clínica de la Universidad Femenina Sagrado Corazón, Úrsula Peciera Mifflin. El tema, estrategias para manejar el estrés y lograr una buena salud. Y luego nuestro amigo del comité, ¿no? Y el año pasado nos ha apoyado en los sábados patrióticos, también dando su ponencia. Fernando Giovanni Levano Alberca va a hablar sobre el tema de finanzas conscientes. Y la moderadora va a ser nuestra afiliada Camila Revilla. Luego, el sábado 24 de julio, ya ahora sí en la mañana, y de lunes a viernes es en la noche, ahora sí en la mañana, el tema de esa mesa va a ser sobre los personajes importantes en la historia del Perú. Hay una gran gama de personajes importantes en la historia del Perú, pero solamente estamos agarrando una muestra. Lamentablemente, una mesa no hay abasto para poner a todos los personajes, ¿no? Quizá de repente la inauguración o la clausura hagamos mención de los personajes, pero para ponencias hemos tenido que seleccionar, ¿no? Y de acuerdo al criterio del comité, los que hemos seleccionado son los siguientes. Primero, hablar de la parte prehispánica de la arqueología, investigadores sobre la arqueología. Mi persona humildemente debe exponer sobre el tema Julio César Tello y Rebeca Carrión Cachot, los padres de la arqueología peruana. Luego va a exponer un personaje muy importante en la época de la colonia, que es Nicolás Ayllón. Va a exponer el sacerdote católico, doctor en teología y reverendo padre postulador de la causa de beatificación de Nicolás Ayllón, el reverendo padre Pedro Orlando Castro Castro. El tema que va a exponer es Nicolás Ayllón, personaje importante en la historia del Perú. Luego, ya yendo a la época de la República, vamos a hablar de los dos sin dejar de lado la importancia de Quiñones, que Quiñones es muy importante y creemos que en algún momento vamos a rendir un homenaje a Quiñones, pero por espacios de mes hemos tenido que seleccionar, ¿no? Primero a Francisco Bolognesi, que el tema va a ser construcción de la figura histórica del coronel Francisco Bolognesi, a cargo del teniente del Ejército del Perú e historiador militar Emerson Martín Fuentes Torres. Y luego el arqueólogo Jesús Béjar, que es de la familia militar, ¿no? Hijo de marino,
Va a hablar con las enseñanzas que le dio su padre y también por sus investigaciones que está realizando, porque es muy buen investigador. Va a hablar sobre el legado axiológico de Miguel Grau, el Caballero de los Mares. Va a hablar sobre los valores de Miguel Grau. Y ese tema más que biográfico sobre Miguel Grau va a ser para poder incentivar los valores en todas las personas que puedan escuchar, ¿no? Para que la importancia de los valores. Y esa mesa también la voy a moderar yo, ¿no? Aparte de moderarla, yo también voy a ser ponente, voy a tener que abastecerme en esa mesa. Luego, la noche, ese mismo sábado, 24 de julio, en la noche, vamos a pasar un documental que estamos elaborando, todavía no lo concluimos. Va a haber sorpresas en ese documental y quizá personas muy importantes, todavía no los vamos a adelantar. Un documental sobre la independencia del Perú, que nos está costando un poco de trabajo hacerlo, pero esperemos terminarlo. Y tenemos que terminarlo para que se logre exponer ese día, ¿no? Va a ser 1 hora y 20 de documental, va a ser muy interesante. Y luego del documental va a venir la mesa que le estamos llamando una mesa internacional, ¿no? Donde va a exponer qué mejor que un ponente argentino, ¿no? Investigador de la Universidad Nacional de Luján, Gastón Federico Scalfaro. El ponente argentino va a hablar sobre la encrucijada andina, fuentes históricas, recursos digitales y patrimonialización cultural de la campaña sanmartiniana rumbo al Perú. O sea, va a hablar sobre el paso de los Andes, ¿no? Que fue muy importante el paso de los Andes. Y para concluir, mi persona abre unas reflexiones sobre la independencia del Perú. Le viene una ronda de preguntas y comentarios. Luego, el domingo 25 de julio, en la mañana, va a haber una mesa que va a tratar sobre temas arqueológicos también, pero más que todo sobre cuestiones que son de innovación, ¿no? Y va a hablar, primero va a hablar Carmen Pachas Piélago, presidente de la Asociación Cultural Yachay Puyaypacha. Carmen Pachas ya ha sido ponente el año pasado en los sábados patrióticos. Es una muy buena cuentacuentos. Carmen Pachas Piélago. Y va a hablar sobre la presentación de los cuentos mágicos, de los mágicos cuentos prehispánicos, perdón. Luego, el arqueólogo descubridor de la Señora de Cao, que es inédito, Réulo Franco Jordán, va a hablar sobre la Señora de Cao, poder y liderazgo en la sociedad moche, ¿no? Esta es una ponencia magistral. Y luego el presidente del Centro de Estudios Arqueológicos e Históricos del Paraguay, Enrique Bragairac, va a hablar sobre el tema de arqueología urbana y el caso de la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, ¿no? Para poder conocer un poco más sobre otros países. Y las rondas de preguntas y comentarios lo va a hacer Consuelo González Maduro. Y luego ya viene la mesa magistral, la mesa final que va a ser en la noche, ¿no? Vamos a contar con la presencia de la doctora Ruth Chadi, directora del Proyecto Especial Arqueológico Caral Supe, que habla sobre el proyecto arqueológico Caral, la importancia de Caral en la historia del Perú. Luego vamos a ver otro tema de trascendencia histórica del siglo XX, que va a ser a cargo del general en brigada en retiro, Rolando Gustavo Capucho Cárdenas, que fue participante en esta operación de rescate de rehenes. ¿Qué operación estamos hablando? De la operación Chavín de Huántar, llevado a cabo en la década de los 90 del siglo XX. ¿No? Podemos ver la parte prehispánica, una parte del siglo XX también, ¿no? Un hito en el siglo XX. Y luego vamos a hablar sobre un tema de que no podemos escapar, ¿no? Que es el tema de la diversión, ¿no? Es el fútbol, ¿no? Que despierta muchas pasiones en muchas personas en nuestro país, ¿no? Y qué mejor que un especialista en esto, como el exfutbolista peruano y entrenador de fútbol de menores, Jorge Ramírez Tabachi Loberita. Y por último, para clausurar la mesa magistral, voy a hablar sobre un tema coyuntural que todos sabemos, ¿no? La situación de la pandemia en el Perú, ¿no? A cargo del doctor Leslie Marcial Soto Arquiniego, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia y catedrático de Medicina de la Universidad Cayetano Heredia.
Luego viene la clausura, va a estar Yanin con su música, siempre acompañándonos como en los sábados patrióticos, y van a haber algunas sorpresas más. Esto sería el evento más importante, vamos a hacer algunos eventos más, ¿no? Para el martes 27 me parece que cae, vamos a hacer una misa también. Y otros eventos más que vamos a ir anunciando después. Pero este es el evento más importante que estamos aportando para el mes de julio, ¿no? Y esperemos que salga todo un éxito. Muy bien. Vamos a ver si sigue para comenzar de una vez con el especial. Quería aprovechar esto para poder hacer el anuncio, ¿no? Esperemos que las personas lo vean y volvamos a difundirlo por otros medios, ya que nuestra fanpage es una página pequeña todavía. Un ratito, por favor. Probando, probando. Vamos a ver. Para poder hacer el anuncio, ¿no? Muy bien. Esperemos que las personas lo vean y volvamos a difundir. Ya estamos en el fanpage. Perfecto. Muy bien. Entonces ya está, ya hemos expuesto de lo que ya hemos expuesto el evento que vamos a realizar y ahora sí vamos a tratar sobre la temática en cuestión, ¿no? Que es lo sucedido en julio de 1821. Para poder comprender lo sucedido en esa fecha, primero tenemos que ver algunos antecedentes previos, que imagino de que muchos de nosotros ya lo estudiamos en el colegio o en las universidades, o lo hemos leído o escuchado en alguna conferencia, ¿no? Primero, tenemos que ver la situación de Lima en ese momento. ¿Qué sucedía en la ciudad de Lima? Primero, en Lima había un problema político fuerte, ¿no? Había habido un golpe de Estado, habían depuesto al virrey que estaba en turno y habían puesto al virrey La Serna mediante ese golpe de Estado, ¿no? La Serna asume el virreinato luego de que Pezuela es depuesto, ¿no? Luego había una epidemia, así como ahora estamos en una pandemia. En esa época había una epidemia, pero ¿sobre qué? Sobre cólera. La gente estaba muriendo. Se calcula que aproximadamente morían 20 soldados españoles diarios, ¿no? O sea, era una epidemia fuerte para la época. Murieron muchas personas, ¿no? Miren cómo llega, miren las coincidencias, ¿no? Mientras actualmente estamos en una pandemia celebrando nuestro bicentenario, bueno, celebrando también, es una celebración, sí, pero una celebración con un poco de duelo por todas las pérdidas humanas que han habido entre el año pasado y este año, ¿no? Y posiblemente sigan habiendo, ¿no? Es una lástima. Y igualmente, hace 200 años estaba la epidemia del cólera, ¿no? Y por otro lado, el virrey La Serna había abandonado la ciudad, había destruido la máquina de hacer monedas, de hacer billetes, ¿no? O sea, ya no había circulación de creación de dinero. Con eso se afectó a la economía en la ciudad de Lima, ¿no? Todo el tesoro que había en la ciudad de Lima fue llevado por La Serna y las cosas que no se pudieron llevar se quedaron donde estaban los amotinados en Real Felipe. ¿Quiénes se quedaron en Real Felipe? Una pequeña resistencia en Lima de soldados realistas y los soldados que estaban enfermos por la epidemia. Muchos de ellos murieron ahí, ¿no? Se dice de que ese mismo año 1821, antes de que acabe el año, por lo menos la mitad de los soldados que habían sido confinados en el Real Felipe, los soldados realistas, habían muerto, ¿no? Entonces fue terrible. Y La Serna, como les mencionaba, se había llevado las cosas, ¿no? Lo más importante. Y por otro lado, Lima estaba desabastecido, ¿no? Como sabemos, Lord Cochrane había bloqueado el puerto del Callao, no podían llegar provisiones por mar. Por el norte estaba llegando, ya se encontraba en Guaura, el ejército de San Martín. Por el este, ¿no? Estaba Arenales más arriba con su ejército,
y los montoneros por el Valle del Rímac estaban bloqueando el aprovisionamiento de recursos. No había recursos, no había circulación de moneda, había la amenaza de saqueos, y el ejército realista había abandonado y desguarecido Lima, estaba rodeado. Entonces estaban rodeados por el norte por San Martín, por el este estaban los montoneros y más arriba Arenales, y por el mar Lord Cochrane. Entonces la única forma de salida era por el sur. Y efectivamente la Serna se fue por el sur y estableció la capital virreinal hasta que fueron expulsados los españoles en la ciudad del Cusco. Allí estableció su gobierno hasta 1824 la Serna. Entonces, por un lado iba a estar el Perú independiente y por otro lado iba a estar la resistencia española en el sur. Entonces era muy difícil la situación, muy difícil la situación que estaban atravesando Lima. Lima estaba desabastecida, imagínense cómo estarían las personas en esa época, sin circulación monetaria, es algo así como si hubiera una inflación, algo parecido. Sin circulación monetaria, había desabastecimiento, habían pocas provisiones, estaba la epidemia del cólera, la gente estaba muriendo, no solo los soldados, sino también la gente civil estaba muriendo en Lima. Y a pesar de eso, los patriotas limeños tuvieron que agarrar el valor suficiente para poder impulsar la independencia, porque también habían patriotas limeños. Entonces fueron situaciones muy difíciles que se vivieron, en esta situación. Para esa época de julio de 1821 ya se había creado la primera bandera del Perú. Ya todos conocemos cómo es su imagen de la primera bandera. Y también ya se habían creado las escarapelas. Se dice de que las escarapelas, los primeros símbolos de la patria, se aproximan a Lima por el Cerro San Cristóbal. ¿Y quiénes fueron los primeros que se aproximaron a Lima con los símbolos de la patria? Fueron específicamente los montoneros. ¿Y qué eran los montoneros? Los montoneros eran guerrillas de civiles que luego se convertirían en soldados de la patria. Esos eran los montoneros. Entonces, había pasado eso. Entonces, hacemos un remember. Por un lado, Lord Cochrane, que era como decir el jefe de la marina, de los patriotas, había bloqueado el Callao, había bloqueado los puertos y había capturado el Esmeralda. El Esmeralda era el mejor barco español, realista. Por otro lado estaba la epidemia de cólera y por otro lado Lima estaba bloqueada. Estaba bloqueada Lima. Entonces estaba haciendo una guerra de desgaste. Es por eso de que la Serna tiene que salir de Lima. Y tiene que le deja prácticamente la entrada a Lima libre a don José Francisco de San Martín y Matorras, nuestro libertador. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando pasa eso, San Martín se iba a alojar después en el pueblo de la Magdalena, que vendría a ser el actual Pueblo Libre. Pero antes, ¿qué sucede? Antes, de acuerdo al protocolo, estableció su cuartel general en La Legua, que es el actual distrito de Carmen de la Legua, en el Callao. San Martín establece un pequeño cuartel general. Y ese era un protocolo que se seguía por el cambio de virreyes. Siempre cuando había un nuevo virrey, iba a establecer un cuartel general en el pueblo de Carmen, en La Legua, y luego ingresaba a Lima como una especie de desfile militar. En el caso de eso, San Martín no hizo eso. San Martín fue a La Legua, pero San Martín no quería ingresar con un ejército triunfante, como si fuera un conquistador a Lima, sino que San Martín, don José Francisco de San Martín y Matorras, ingresó de incógnito a Lima. Una noche de un 12 de julio de 1821, el general don José Francisco de San Martín y Matorras ingresa a Lima, en la noche, saliendo desde su cuartel que estaba en La Legua. Y ingresa de frente a la casa del Marqués de Montemira. Esa casa actualmente se ubica en la actual avenida Bancay.
Ingresa a la casa del marqués de Montemira. ¿Y quién era el marqués de Montemira? El marqués de Montemira era el gobernador que había dejado a cargo, la persona que había dejado a cargo el virrey La Serna para representar a España, ¿no? Pues el marqués se da cuenta que ya no necesitaba formar parte de España. Entonces el marqués le cede el paso a San Martín para que ocupe lo que vendría a ser luego el protectorado del Perú. Entonces el primer lugar donde ve San Martín es donde el marqués de Montemira. Como pueden ver, San Martín quería hacer la ocupación de Lima de una manera pacífica, ¿no? Efectivamente, ¿no? La población limeña, habían patriotas limeños que estaban a favor, ¿no? Y los que no estaban a favor tenían que estarlo, no les quedaba otra, ¿no? Pero sí habían patriotas limeños, ¿no? Hay publicaciones que quieren hacer ver que no, que Lima no estuvo a favor, que fue algo hipócrita. No, no fue hipócrita. Había muchos patriotas que sí estaban a favor, que lucharon por la independencia, hacían trabajos en la clandestinidad dentro de Lima. Entonces sí habían patriotas limeños. No hay que desmerecer esa situación. Entonces es así como ese 12 de julio de 1821, San Martín en la noche, casi clandestinamente, porque después la gente lo vio y le saludaron y le rindieron homenaje, porque así eran los limeños en esa época. San Martín ingresa de frente, directamente se va a la casa del marqués de Montemira, que era el jefe político más importante que había dejado la Serna, ¿no? Y con eso San Martín quería respetar la institucionalidad, ¿no? Era una persona muy consciente de eso, ¿no? Y era necesario hacer eso, ¿no? Como pueden ver, la situación de la población limeña no era tan buena que digamos, ¿no? La Serna se había llegado al tesoro, había destruido la artillería, no se podían defender si había de repente bandoleros. Eh, bueno, y todo lo que no se pudo llevar lo dejó en el Real Felipe, ¿no? Los hospitales estaban llenos, así como ahora, que no hay mucha atención en los hospitales por lo de la pandemia. En esa época estaba la epidemia del cólera y los hospitales estaban llenos. Entonces, es en ese lugar cuando San Martín ingresa, ¿no?, de incógnito a la casa de Pedro José de Zárate, que era el marqués de Montemira. Luego, el día 15 de julio de 1821, se reúne la Junta de Notables, los más notables ciudadanos limeños, y le encargan redactar, lo redacta el Acta de la Independencia, el señor Manuel Pérez de Tudela. Manuel Pérez de Tudela es el encargado de redactar. Y la firman los notables ese mismo 15 de julio del año 1821, un día histórico. Se puede decir que es ahí donde se toma la decisión de que el Perú sería independiente, ¿no? La decisión en Lima, obviamente. Y también se forman luego comisiones para organizar la fiesta, ¿no? La fiesta tenía que organizarse un día sábado. ¿Por qué sábado? Porque sábado eran los días de celebración importantes para Lima. Entonces iba a ser una fiesta de 3 días. Un viernes en la noche comenzaba la fiesta de la independencia, luego el día sábado era el día central y terminaba el domingo con una festividad religiosa, ¿no? Y algunas cuestiones políticas más como indultos a presos por cosas menores, etcétera, etcétera. Entonces, en los días que se designaron para la fiesta de la independencia, que fue muy parecido a un cambio de mando de virreyes, fueron los días 27, viernes 27 de julio de 1821, sábado 28 de julio de 1821 y domingo 29 de julio de 1821. 3 días de celebración. ¿Y quiénes estuvieron en la comisión para poder organizar esto? Estaba el alcalde de Lima de ese momento, que fue la primera persona también que firmó el Acta de la Independencia, quien era el conde de San Isidro, ¿no? Han escuchado del distrito de San Isidro, ¿no? El conde de San Isidro, que se llamaba Isidro de Cortázar, ese era su nombre, de Cortázar y Abarca.
Ese era el nombre del conde de San Isidro, ¿no? Él era el que dirigía prácticamente la comisión organizadora, ¿no? También estaba el que en sí, el que prácticamente hizo más, el que se puso al hombro la organización de la fiesta de independencia, fue el conocido conde de la Vega del Ren. Él era un patriota, convicto y confeso, que había pasado muchas cosas antes de la independencia. Era conocido por su patriotismo, el conde de la Vega del Ren. Y él fue el más entusiasmado en poder organizar, en adornar las calles, en todas las costumbres, ¿no? Y obviamente que ya con la escarapela roja y blanca que había, ¿no? Muy bien. Es así que el día 27 de julio, más o menos a eso de las 7 de la noche, más o menos, se empiezan a dar los primeros campanazos, ¿no? Y los fuegos artificiales en la plaza de armas y se arma una orquesta con música, ¿no? Las calles habían sido decoradas con telas, con banderas del Perú, con flores, con arcos, ¿no? El que estaba dirigiendo toda esa organización era el patriota, el conde de la Vega del Ren. Y es así como se inicia la celebración el día 27 de julio, viernes 27, en la noche. Luego, al día siguiente, el día 28 de julio, en la mañana, San Martín hace de que se repartan escarapelas a la población, ¿no? Pero vamos a tratar de imaginarnos qué es lo que sucedió en esa época, ¿no? Por ejemplo, en esa época no existía el desayuno propiamente dicho, como lo tenemos ahora, ¿no? Cuando una persona despierta, actualmente lo primero que hace, lo que suelen hacer las personas, es ir y tomar su desayuno, actualmente en el Bicentenario, ¿no? Actualmente en el Bicentenario, ¿qué desayunan las personas, ¿no? Realmente los que trabajan en los mercados desayunan su caldo de patasca, ¿no? Con su segundo, su comida, ¿no? Las personas, los limeños especialmente, o gente de ciudades, generalmente desayunamos un café o un café con leche o una taza de cuáquer, de avena, perdón, una taza de avena, ¿no? Con su pan con mantequilla, pan con mermelada, pan con huevo frito, ¿no? Es actualmente. Pero en esa época las personas apenas despertaban, tomaban chocolate. Chocolate calientito, porque julio es invierno en Perú. ¿No? Chocolate caliente con pan o tostadas. ¿No? Y era un chocolate traído del Ecuador. Pero si en Cusco se fabricaban chocolates, era más práctico traer de Ecuador, ¿no? Entonces los limeños de esa época tomaban primero chocolate. Y a las 9 de la mañana tomaban su primer almuerzo. Estamos hablando ahorita de la gente más o menos que es acomodada, ¿no? Y posiblemente qué es lo que hizo San Martín, pudo haber hecho, ¿no? Siguiendo las costumbres, ¿no? Entonces la gente acomodada hacía eso, ¿no? Y a las 9 de la mañana, tomando su primer almuerzo, tomaban el puchero. Es una sopa bien sustanciosa, bien rica el puchero. Les invito a investigar lo que es el puchero. ¿No? Puchero, así se llama. Puchero. Lo repito para que puedan anotar e investiguen. ¿No? Yo no estoy pasando imágenes, solamente estoy hablando nada más. Ya cuando hagamos la ponencia y todo lo demás en el documental, vamos a explicarlo mucho mejor. En el documental también vamos a hablar sobre esto, pero ya con imágenes, con varias cosas y varias sorpresas, ¿no? Muy bien, y luego a las 2 de la tarde también tomaban puchero. Bueno, en la mañana les comentaba, se repartieron escarapelas a la población, rojas y blancas, y a eso de las 10 de la mañana, el general San Martín sale de Palacio de Gobierno, que se encontraba allí, y sube a una especie de tabladilla, un estrado, que miraba hacia la actual Municipalidad de Lima, que en esa época se llamaba el Cabildo, así se llamaba la municipalidad. El edificio donde actualmente está la Municipalidad de Lima en esa época se llamaba el Cabildo. Y en ese estrado de madera, San Martín miró hacia ese estrado y hizo la proclamación de la independencia del Perú, ¿no? Dijo, como todos conocemos, las palabras célebres, ¿no? El Perú es desde este momento libre e independiente por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia.
Eso ya lo hemos repetido un montón de veces en el colegio porque es una oración patriótica, ¿no? Es una oración patriótica. Con esta oración patriótica se estaban quitando muchos mitos que se habían inventado en contra de San Martín, ¿no? Los realistas que no querían la independencia antes de la llegada de San Martín, cuando estaban en Lima, habían engañado con una serie de mentiras a la gente, ¿no? Que San Martín no creía en Dios, que estaba con el diablo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Habían hecho especulaciones mentirosas, ¿no? Entonces San Martín, al mencionar a Dios y al asistir luego el día siguiente, ¿no?, a la misa, a la ceremonia religiosa, a la misa de gracias, el 29 de julio, demostró que no era cierto lo que se estaba diciendo, que eran solamente mentiras de los realistas, ¿no? Que querían infundir el miedo en la población. El miedo hacia el cambio. ¿Y cuál era el cambio? El cambio era la independencia del Perú. Entonces es así como San Martín proclama la independencia. Los lugares donde proclama ya lo vamos a ver en el documental, ¿ya? Pero le reitero así rapidito. El primer lugar es en ese estrado frente al Cabildo. El segundo lugar es por la iglesia de la Merced, no sé si conocen, frente a la iglesia de la Merced. El tercer lugar es en la Plaza de Santana, que actualmente se conoce como Plaza Italia, y el último en la Plaza de la Inquisición, que actualmente se conoce como Plaza Bolívar, ¿no? Luego lo vamos a explicar eso bien al detalle en el documental. Pero esos son los 4 lugares donde San Martín proclama la independencia, ¿no? Con las mismas palabras y de la misma forma. El primer lugar, frente al Cabildo, en la Plaza de Armas, ¿no? En la Plaza Mayor. El segundo lugar, por la iglesia de la Merced, ¿no? Por la plazuelita de la Merced, frente a la iglesia de la Merced, que queda por el actual Jirón de la Unión. No sé si conocen. Esa iglesia bonita es la iglesia de la Merced, ¿no? El tercer lugar, en la plazuela de la Plaza Santana, que, que actualmente se llama Plaza Italia, en los barrios altos. Y el último lugar donde proclama era en la plazuela de la Inquisición. En esa época se llamaba así. Actualmente se llama Plaza Bolívar, que está por el Congreso, el actual Congreso de la República, ¿no? En esa época todavía no había Congreso. Entonces, esos son los 4 lugares donde San Martín llega a proclamar la independencia del Perú, ¿no? Eso es lo que sucede. Luego, en la tarde, en horas de la tarde, ¿no? Luego de hacer el desfile, porque pasó a esos lugares como si fuera un desfile, ¿no? Y en ese desfile, los limeños se pusieron arcos, tiraron unas monedas que diseñaron justo para la independencia. Vamos a tratar de buscar ese modelo, como era en esa época, para enseñarlo en el documental. Unas monedas diseñadas como era la costumbre de tirar monedas, pero ya no eran monedas alusivas a la corona, ni al virreinato, ni al rey, sino eran monedas alusivas a la independencia. La tira de monedas era una costumbre en esa época, ¿no? Entonces empezaron a tirar monedas por ese desfile que caminaba San Martín, ¿no? Por todo ese recorrido a esos 4 lugares que mencionamos, y tiraban también flores como agradecimiento, ¿no? Era parte de la festividad, ¿no? Luego en la tarde, después de eso, se hizo una corrida de toros. Recordemos que actualmente el deporte eh, que despierta la afición de la mayoría de peruanos es el fútbol. Pero en esa época todavía no había el fútbol tal como lo conocemos. Bueno, ya existía el fútbol hasta cierta medida, ¿no? En la Gran Bretaña, tengo entendido, en los college, ¿no?, de la Gran Bretaña, pero solamente estaban ahí, ¿no? Y quizá en otro país más por ahí. Pero el fútbol, tal como lo conocemos, y la afición que tiene actualmente, no había en esa época. Entonces, como no había eso, la afición, lo que despertaba los ánimos deportivos en las personas, de afición, de espectáculo, era la corrida de toros. Entonces, en la tarde, San Martín y toda la gente se fue a celebrar ahí a la Plaza de Toros, ¿no? A la Plaza de Toros de Hacho. Bueno, no hay datos de que estuvo San Martín ahí, no tengo muchos datos, pero lo más posible es que San Martín haya ido, ¿no? Porque, según dicen los historiadores, las festividades continuaron en la Plaza de Toros de Hacho, ¿no?, con una corrida de toros. Entonces, lo más posible es que por protocolo y por también llevarse bien con la gente que estaba ayudando, ¿no?, que estaba protegiendo, fue la corrida de toros, es lo más posible.
Muy bien, y luego en la noche se hizo una cena en el Palacio de los Virreyes, que es el actual Palacio de Gobierno, ¿no? En la Plaza Mayor de Lima, ¿no? Ahí va a ser el lugar donde haría su gobierno también San Martín, ¿no? Eh, en esa cena estuvo a cargo de un chef italiano, que era un chef que había sido traído por el virrey Abascal en el año 1816. ¿Quién era ese chef? Era el conocido Giuseppe Coppola, ¿no? Giuseppe Coppola, o Capola le dicen otros, pero se escribe con O, Giuseppe Coppola, fue el chef que había sido chef de los virreyes, y luego se volvió, es el que hizo el banquete de la cena, ¿no? Ese chef era un muy emprendedor, había hecho una fonda. Las fondas eran lugares donde se come y los forasteros de lejos vienen y duermen, ¿no? Había hecho una fonda donde se comía y también hacía servicios de banquete. Mira su emprendimiento, ¿no? Él es el que preparó el banquete de la cena de la independencia y también se dice que luego de esa cena hubo un cóctel y un baile en la actual casa de los Zambela, que queda pasando Santo Domingo, cerca a la casa donde nació Francisco Bolognesi. Y recordemos algo muy importante, el padre de Francisco Bolognesi, el héroe, que se llamaba Andrea Bolognesi, fue uno de los primeros en firmar el acta de independencia. Él era el cantante, el cantor en el coro de la Catedral de Lima. Él cantaba en el coro de la Catedral de Lima. Y él, el italiano, él tenía su casa cerca a la casa Zambela, ¿no? Entonces posiblemente también fue a ese cóctel, es lo más posible, estaba muy cerca. El lugar donde nació Bolognesi, la casa Bolognesi, estaba cerca a la casa Zambela. Y en esa casa Zambela donde San Martín llevó a cabo el cóctel luego de la cena, ¿no? Y el encargado de todo eso fue ese chef que hacía su servicio de banquetes, ¿no? Giuseppe Coppola, ¿no? Muy conocido. ¿Qué es lo que se tomaba? ¿Qué licores se tomaban en esa época? Para celebrar, para brindar, ¿no? Se tomaba generalmente el vino, que era lo más abundante, el ron, y también había cerveza. Pero obviamente que no había cerveza como ahora, ¿no? Era de otra forma la cerveza, ¿no? Muy bien. ¿Qué posiblemente hubiera comido San Martín en esa cena? Posiblemente comida francesa. No sabemos lo que se comió. No hay datos. Lo que sí hay datos es el buffet que hubo en el cóctel posterior a la cena en la casa de Ozambela, ¿no? En ese buffet se sirvió varios tipos de carne, ¿no? Carne de conejo, ¿qué más? Carne de aves, carne de res, algunos estofados. Y era un buffet donde las personas podían servirse, ¿no? Ese es el cóctel que se llevó a cabo, ¿no? Ahora, por otro lugar, ¿cómo llevaron a cabo la fiesta de la independencia en los sectores populares? ¿No? Porque no solamente hay que hablar de la clase acomodada o de la élite, ¿no? Sino también qué pasaba con la gente del pueblo, cómo lo celebró, ¿no? Entonces, refiriendo en la Plaza de Armas, era uno de los centros más importantes, ¿no? Aparte de que habían picanterías por varias partes de Lima, ¿no? Picanterías eran lugares donde se comía rico, ¿no? Se comía jalea, chupes, carapulcra, la chicha de jora era muy bebida, la chicha de jora, ¿no? El ajiaco también cocinaban en esa época, ¿no? El ceviche, pero ceviche con S, porque el pescado no era crudo como ahora en el ceviche. ¿Qué más? Los chupes, ¿no? ¿No? Esas eran las picanterías que habían en esa época, ¿no? Pero también en la plaza de armas, como decía, en la plaza mayor, en la mañana era un mercado. Miren, en la mañana era un mercado. O sea, San Martín puso el estrado cerca de ese mercado que era en la mañana. Pero en la noche, cuando había celebraciones, se volvió un lugar para comer, ¿no? La gente se ponía a comer, habrían puestos de comida. Y posiblemente se comía esas cosas que se comían en las picanterías, ¿no? Las carapulcras y todas esas cuestiones, ¿no? Los ajiacos, los chupes.
etcétera, etcétera, ¿no? Una celebración, ¿no? Habían ya juegos artificiales, había de todo, ¿no? ¿No? Generalmente también se comía el puchero bastante, ¿no? También era otro punto, ¿no? Entonces, eso es lo que se celebraba en la noche, ¿no? Quienes hacen referencia sobre toda esta situación, bueno, muchos historiadores, y también hay una obra que se llama El Perú en el siglo XXI, de un viajero inglés que fue observador de los acontecimientos que sucedieron en el Perú y estuvo presente ese 28 de julio, que es el viajero Basil Hall, ¿no? El Hall tiene una descripción, pero bajo su perspectiva inglesa, ¿no? Hall, bajo su perspectiva inglesa, no podía comprender el comportamiento, la cultura de los limeños de esa época, ¿no? No podía entenderlo, ¿no? Hasta a veces se burlaba un poco, Hall. Pero era parte de las costumbres, los usos y costumbres de los limeños antiguos, ¿no? Que es algo de que San Martín tenía que respetar. Muy bien, entonces reiteramos, en la plaza de armas estaba la población, donde habían puestos de comida, la población comía en la plaza de armas, me imagino que también en las picanterías que estaban abiertas en esa época, habían bailes, habían las jaranas, ¿no? A las fiestas en esa época se le decían jaranas, las jaranas limeñas, había música, era celebración, ¿no? Era celebración, era full celebración. Tanto así que un amigo de San Martín, el militar Tomás Guido, refiere de que nunca en toda América había visto tan grado de celebración. Algo así más o menos refiere Guido, en una carta que le hace a su esposa, ¿no? Entonces fue prácticamente una buena celebración para la gente de Lima, ¿no? Lo quieren hacer ver algunas personas que no fue celebración, pero sí, los limeños celebraron la independencia. Muy bien, entonces la población comía en el mercado de la Plaza de Armas, mientras que esa noche del 28 de julio, ya después de la cena en Palacio de Gobierno, vino el buffet y el cóctel en la casa de Zambela, ¿no? Que mencionamos que había carnes de aves, carnes de conejo, pescados, asados, estofados, ¿no? También nos acompañaban tubérculos. En esa época se comía mucho camote. El camote era de mucho de gusto de los limeños. Y también algunas ensaladas. Eso era más o menos lo que sucedió esa noche. Y al día siguiente, el día 29 de julio, ¿dónde puse el celular? Acá está. Se hizo la famosa misa de acción de gracias, ¿no? Donde se dio la homilía con el Te Deum, ¿no? Con el famoso Te Deum. Muy bien, eso es lo más importante de lo sucedido ese mes de julio de 1821, para que, para que puedan ustedes tener algunos datos, ¿no? Que de repente no se sabía. Muy bien, vamos a ver si hay preguntas o algo por el estilo, voy a ver. Si no ha habido preguntas, ya no importa, ya vamos a cortar la transmisión, ¿no? Vamos a ver un rato. Tengo que verlo desde el celular, a ver si hay alguna pregunta. Este especial no ha sido anunciado, ha salido demasiado, ha sido espontáneo. Ha sido espontáneo, así que no se ha avisado, ¿no? Pero va a quedar grabado para que las personas posteriormente puedan verlo, ¿no? Espero de que esta información les sirva, les sea útil para el conocimiento de lo que sucedió en esa época. Esto es solamente una introducción para lo que va a venir el documental que tenemos pensado hacer y las exposiciones que van a venir en el Congreso, que van a ser mucho mejores, ¿no? ¿No? Y bueno, como una reflexión, hay que... ¿Qué llaman? Ya corté, después voy a contestar. Como una reflexión, ¿no? Para terminar, para concluir, quisiera invocar a las personas que escuchen en este momento o las personas que vayan a escuchar más adelante esta grabación, a la unión, ¿no? Como dicen en el fondo que tengo atrás mío, firme y feliz por la unión, ¿no? Ese es el lema del Perú, 28 de julio de 1821.
Tenemos que estar unidos como peruanos, ¿no? No dejemos que la política, no dejemos que nuestras diferencias nos dividan como peruanos. Este momento, que es el bicentenario de la independencia nacional, tiene que ser un momento que estemos unidos. Si la pandemia no nos pudo unir, si a pesar de la pandemia, por cuestiones políticas o etcétera, hemos estado divididos como peruanos, por lo menos dejemos que este bicentenario nos una, ¿no? Y evitemos enfrentamientos innecesarios. Creo de que este debería ser una reflexión y un punto de partida, este bicentenario, para que podamos cambiar muchas cosas, para poder dejar al lado nuestras ideologías, nuestros egoísmos personales y pensemos en el otro, pensemos en el prójimo y pensemos en la patria, porque la patria, si bien es la tierra, es también todo lo que corresponde a esa tierra. ¿Y quién corresponde a esa tierra? La nación. ¿Y quién es la nación? Somos todos nosotros. Desde el más grande empresario hasta el último, la última persona más humilde, ¿no? Como mi persona, que también soy humilde, ¿no? Entonces todos somos iguales, somos peruanos, somos parte de la nación. Entonces es importante tener en consideración eso, tenemos que unificarnos, dejarnos llevar por los valores. Y es por eso de que esta organización y este pequeño fanpage, ¿no? Que es pequeño, ha decidido siempre no involucrarse en ningún tema político, ¿no? Porque lamentablemente la política en nuestro país está siendo mal llevada, está generando división, cuando no debería ser así. Esperemos que nos unamos como peruanos y qué mejor que hacer actividades culturales. Esperemos que este congreso tenga convocatoria, las pocas personas que estén ahorita en el fanpage o vean más adelante apoyen con la difusión del evento, ¿no? Este pequeño evento es un pequeño, valga la redundancia, granito de arena para poder incentivar mayores conocimientos, poder incentivar cultura, con el objetivo de unir a los peruanos, que estemos unidos. Esa es la idea, ¿no? Como dice el tema, firme y feliz por la unión. Ese es el lema de nuestra organización y es el lema también de nuestro país, ¿no? Luchemos por la unión de los peruanos. Eso es todo lo que puedo decir en estos momentos, ¿no? Esto ha salido sin avisar, no ha habido aviso para este programa, ¿no? Ha salido de manera espontánea. Y bueno, hoy 19 de junio, 19 de junio del año 2021, damos aperturado como una organización las actividades por el Bicentenario, ¿no? Y el Congreso va a ser la actividad central, pero vamos a elaborar más actividades y vamos a estar avisando. Muchas gracias y que tengan unas muy buenas noches. Y por favor, no nos dejemos dividir. Unámonos como peruanos. Ese es el mejor mensaje que podemos dar a las personas que nos escuchen en este momento. Muchas gracias. Arriba el Perú.